Hola fans, ¿cómo están? Muchas gracias por sus preguntas y pues nada, vamos a responderlas ahora. Ya, comienzo. ¿Qué, qué es mejor, tu inglés o tu alemán? Yo creo que el inglés, mm, mucho mejor que el alemán, muy complicado. A ver otra. ¿Qué futbolista es tu modelo a seguir? Uf, tengo mucho, la verdad. Me gusta, no lo vi jugar, pero me gusta ver videos de Cannavaro, de Maldini, de que vi jugar Sergio Ramos, de muchos Bandai también puede ser, y compañeros míos también, que son muy buenos, la verdad. A ver otra. Uf, está larga. ¿Cómo consigues regenerarte y volver a estar en forma rápidamente después de los largos vuelos con la selección? Eh, es difícil también, pero trato siempre de descansar mejor, no sé si también la diferencia horaria, que cuesta mucho porque son casi 7 horas de diferencia. Bueno, trato de dormirlo en la noche todo lo más posible y recuperar ahí poniéndome botas de recuperación y eso, y comer bien también. Eso me hace sentir bien y me hace recuperar de la mejor manera para estar apto para un partido rápidamente. A ver, otra. ¿Cuál es la posición internacional del país 04? ¿Qué dicen los ecuatorianos de nuestro club? Los ecuatorianos, la verdad que se han encariñado mucho con este club y muchos capaz, no lo sé, no lo sabía, son fans de hace mucho tiempo antes que yo llegara, porque muchos ecuatorianos les gusta ver la Bundesliga también. Entonces han visto este equipo que siempre quiere ganar cosas y con lo increíble que fue la temporada pasada, muchos más aficionados llegaron y siempre muestran ese cariño por el club y también hacia, hacia la persona que está ahí, en este caso que soy yo, y la verdad, quiero mucho este club. ¿Con qué compañero te ríes más y quién es tu mejor amigo? ¿Aquí en el club o fuera? Aquí en el club, la verdad, con la mayoría, pero más paso con los latinos, con Grimaldo, con Aleix, ahora que se juntó también Mario y Emi, pasamos todos juntos, la verdad, pero llevo mucho tiempo con Pala, he compartido muchas cosas, la verdad, y pues nada, yo creo que también un poquito más pegado a él, pero con todos me llevo bien, con Grimaldo también, y con Aleix, y con todos los chicos más, me llevo muy bien con todos. La última, ¿cuál ha sido o es tu mayor motivación en el fútbol? Mi mayor motivación siempre ha sido mi familia, sacarla adelante también. Cuando era más pequeño, mi hermano también jugaba y me gustaba, la verdad, me gustó mucho desde ese día que me acuerdo bien que fui a la playa y en Ecuador se hacía, o no sé si se siguen haciendo, los torneos de juveniles en la playa, jugar y tal, me gustaba mucho, la verdad, y iba siempre acompañándolo, con mi papá, obviamente. Y pues nada, pero creo que la mayor motivación es mi familia, los que siempre están ahí, en las buenas y malas, para apoyarme en todo. ¿Qué es lo que más te gusta de Alemania? El club. Eh, creo que la vida acá es muy bonita, la verdad. Ay, cuando voy a dormir la siesta, no, la gente no hace bulla, es muy tranquilo. Y la verdad que eso me impactó mucho y la gente también, ese cariño que te muestra, que te quieren ayudar también, si no sabes el alemán, un poco complicado, pero hay gente que sí, sí te ayuda bastante aquí.
A ver. ¿Cómo se llama tu perro? Luca. Luca se llama. ¿Por qué Luca? ¿Es un nombre especial para ti? Luca porque tenía muchos en la cabeza y lo decidimos ahí con la familia y a todos les gustó y pues, por eso le pusimos Luca. ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Uf, la verdad que ahora último estoy escuchando de todo un poco y escucho el danzal ecuatoriano, que están saliendo muchos chicos y la verdad que tienen un nivel increíble, como John Briel, Yosimar, eh, y muchos otros más que están en esa misma sintonía, la verdad, y están sacando una música increíble que a veces las pongo en el camerino y los chicos no, no entienden, pero se ponen a bailar a veces. Esta es larga. ¿Cómo podéis, Pala y tú, hacer frente a todos estos viajes con la diferencia horaria y seguir pareciendo en forma sobre el terreno de juego? ¿Qué hacéis todo el tiempo en el avión? ¿Ver películas? ¿Dormir? Eh, no sé lo que hará Pala, pero yo creo que es parecido a mí, para recuperar y estar en forma, obviamente, como lo dije antes. Y tratar en los vuelos, pues al principio, la primera hora, ver una serie o una película y después quedarte dormido, que tienes que recuperar de los partidos que terminas de jugar ahí un día, juega quizás este miércoles y el miércoles a la noche te toque viajar y es muy cansado la verdad, pero tienes que descansar todo el vuelo porque el vuelo es muy largo. ¿Qué es tu película favorita? Mi película favorita, pues la verdad no tengo, pero me gusta ver mucha acción, comedia, un poco de drama. A ver. ¿Qué sientes cuando estás en la Bahía Arena y te das cuenta de cómo la ficción te empuja hacia adelante? Pues algo increíble, la verdad, cuando estamos ganando, cuando estamos ahí complicados, siempre el aficionado, todo el hincha te apoya, te da ese ánimo para seguir adelante y que todo salga de la mejor manera. Y lo más increíble, cuando se gana en los últimos minutos, la verdad, la hinchada se viene abajo y la verdad que es increíble cómo apoyan todo el tiempo. Y ya no hay más. Ya se acabaron. Muchas preguntas. Bien, gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas, la verdad. Preguntas muy lindas y pues nada, un gusto estar acá con ustedes. Un abrazo grande, cuídense mucho. Un saludo para todos los ecuatorianos que apoyan a Leverkusen. Y pues nada, le mando un fuerte abrazo a los aficionados y nos vemos el sábado.